Vamos a iniciar grabación y más o menos a las 7 llamamos a lista, porque la idea es que pues hayan más personas conectadas. Tengo 15 en este momento. Bueno, chicos, criterios de desempate. Digamos que en esta si tienen dudas, después de la explicación que voy a dar respecto a ese trabajo, me cuentan y los aclaramos de una vez. Pero la intención es poderles explicar respecto a esos criterios de desempate y pues obviamente yo reviso los trabajos que ustedes me subieron a la plataforma. Recuerden que tenían plazo de subirlos hasta hoy a las 6:30. Entonces, voy a presentarles la información y vamos a ir hablando de los criterios de desempate para que ustedes, pues para que socialicemos esa información y si tienen alguna duda cuando finalice de hablar acerca de estos criterios de desempate, me la cuentan para solucionarla de una vez. ¿Listo, chicos? Entonces voy a compartirles pantalla. Regálenme un momento y me confirman, por favor, que la estén visualizando. ¿Ahí están visualizándolo, chicos? Sí, profe, está cargando. Listo, chicos. Bueno. Yo les había dejado el mensaje, creo que fue esta misma semana, hace un par de días, porque varios me preguntaban, venga, profe, es que usted siempre nos dice dónde encontrar las cosas o qué es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cuál es la intención? Como yo ya les había mencionado, las leyes no son exclusivas de un solo campo o de un solo sector. Entonces, como les informé por medio del grupo de WhatsApp, esta ley pues se llama o es conocida como la ley de emprendimiento, pero dentro de ella, precisamente, si ustedes investigaron y miraron cuáles eran esas, digamos que esas preferencias, ellos lo que hacen es, digamos que, darles esa opción a los grupos que son menos favorecidos, a los grupos que son como más vulnerables, que son más difíciles de que puedan conseguir trabajo, entonces por eso está dentro de la ley de emprendimiento, porque lo que está haciendo es tratando de que las empresas pues enfoquen en este tipo de grupos sociales para que ellos puedan tener ese aval de trabajo con las diferentes empresas que están licitando con el Estado. Entonces, ellos lo que quieren hacer es precisamente incentivar la contratación de estos grupos de personas y pues por eso lo hacen mediante la contratación estatal, porque contratar con el Estado pues es muy rentable y normalmente pues son contratos grandes. Entonces, como ustedes pudieron ver en el SECOP la vez pasada que lo estuvimos visualizando en la plataforma. Entonces, chicos, por eso yo les dije, en la ley están los criterios de desempate y pues obviamente hablábamos de contratación estatal y volví, los contextualicé de que estábamos hablando precisamente era de las formas de contratar con el Estado. Entonces vimos las modalidades, las etapas, que fue todo lo que vimos hace 15 días. Digamos que les estoy mencionando esto porque yo sé que fue hace 15 días, pero digamos que esto es como la finalización de esa clase donde estamos hablando de cuáles son los criterios, en donde un proponente ya entrega toda la información, presenta su propuesta y entonces empiezan a hacer las evaluaciones. Cuando hacen las evaluaciones empiezan a identificar si cumplió con experiencia habilitante, con experiencia técnica. Recuerden que el habilitante era lo que veamos, por ejemplo, mirábamos que cumpla con una experiencia de 3 años pues en algo específico, ¿cierto? Que sea, no sé, la construcción de hospitales, pues no sé, algo así, ¿cierto? O sea, que tenga algo como muy detallado, porque cuando ellos piden una experiencia, entonces, pues siempre piden por lo general que sea sobre lo mismo sobre lo mismo que van a realizar o algo muy similar. Entonces, cuando son construcciones, pues piden detalles que tengan no sé, que tengan tantos kilómetros construidos, que hayan realizado materiales de tal cuestión. Entonces, lo que hacen es dar unas exigencias. Al final del proceso, o sea, esto estamos hablando de que es la etapa de la evaluación. Los factores de desempate se van a ver es en la etapa de la evaluación, porque ahí es donde van a desempatar, como su nombre lo indica, para poder identificar cuál es el proponente que se va a quedar con el contrato. Entonces, estamos hablando de que hay un contrato para muchos proponentes que se están presentando. Acá sigo aceptando ya compañeros, para muchos proponentes que se están presentando. Entonces, ellos lo que hacen es identificar, Luz Elena, cuéntame. ¿Luz Elena me alzó la mano o se le Sí, alzó? profe, es que ¿Sí? estaba hablando y no me activaba el micrófono. Pues, Cuéntame. interrumpiendo la que usted estaba hablando, pues yo me leí esa ley, ese trabajo, y según entendí yo, que a la hora de desempate,
ellos van a tener unas oportunidades y unas ventajas ante los demás, que es cuando la gente tiene discapacidades, ¿sí? Sí, ya las vamos Pero a ver. cumplen, pues, aunque, ay, no es que yo tengo 5 personas, no es que yo haya metido, ay, mañana voy a concursar por una licitación, entonces les voy a meter más, ayer, las mentí por decir ayer, entonces van a tener eso en cuenta, No, no. Yo los entendí que ellos comentarios tienen súper cortos como, lo vamos a hacer al final. Ya les voy a explicar, digamos que este es el contexto, ya les voy a explicar. Si al final de la presentación ustedes tienen dudas, entonces ya las aclaramos, porque tuve varios comentarios por privado donde me decían acerca de la ley, donde cuáles eran los criterios, donde tenían dudas con los conceptos, entonces por eso preparé como para explicarles y ya si tienen dudas al final de la presentación me cuentan. Listo, para poder aprovechar el tiempo. A ver, entonces, ¿qué hacemos con los factores de desempate? Como dice Luz Helena, lo que hacen es tener una preferencia sobre los demás proponentes. Entonces, vamos a empezar a ver cuáles son esas preferencias, cuáles son esas, digamos que esas contrataciones que ellos deberían hacer y voy al final a tocar el punto que estaba diciendo ella, que no es que sea por un tiempo parcial mientras presento la propuesta. Entonces, vamos a ver cuáles son los factores y ya al finalizar amplió esa parte que Luz Helena estaba mencionando. También tengan presente tipos de proponentes. Ahorita, hace un par de horas, una compañera me estaba preguntando, porque no entendía el concepto cuando mencionaban que si era de una persona jurídica o de un proponente plural, o si, porque digamos que está la preferencia, pero entonces ellos tienen que ampliarla y decirle cuando se presentan en grupos. ¿Cuándo se presentan en grupos? Cuando conforman consorcios o uniones temporales, que nosotros lo habíamos mencionado. Recuerden que los consorcios o las uniones temporales no tienen personería jurídica. ¿Qué son? Personas naturales o personas jurídicas que se asocian formando una sociedad de hecho y lo que hacen es, digamos que unir experiencias para poder participar porque solos no cumplen. Entonces lo que hacen es juntar las experiencias o juntar las hojas de vida de los profesionales o la capacidad financiera, porque recuerden que también se evalúa la capacidad financiera de las empresas y juntos sí cumplen, pero si estuvieran solos no podrían presentarse. Entonces lo que buscan es asociarse para poder cumplir con los requisitos que tienen los pliegos de condiciones y poder presentarse en las diferentes licitaciones y tener la oportunidad, ¿cierto? Entonces, dentro de los requisitos, ellos hablan de que cuando se presentan tienen que tener unos porcentajes específicos. Entonces, vamos a ver ahora sí criterios de desempate, chicos. Estamos hablando de un primer criterio que es preferir la oferta de bienes nacionales frente a la de bienes extranjeros. Pues yo creo que esa es muy clara, es preferir lo de Colombia y no lo de extranjeros. Esa no tiene pues como pierde. La segunda, preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. Ahí era donde surgía la pregunta de la persona que me decía, pero también dice que persona jurídica, que proponente plural. Entonces, como les digo, es que si el proponente plural es un consorcio, entonces que sea, digamos que la certificación de que ambas empresas están cumpliendo con esta preferencia. Entonces, pues Lilian, acá se está conectando. Entonces, pues en esta también es eso, o sea, que tengan dentro de su nómina personas, mujeres cabezas de hogar, por ejemplo, Crepes and Waffles. Digamos que ellos licitan, por ejemplo, para servicios de catering con diferentes entidades estatales y ellos tienen una ventaja. Pues respecto a esto, porque ellos también tienen eso dentro de sus políticas, no es inclusive ni siquiera por el favor, por tener un beneficio adicional. Ellos ya lo tienen como política de empresa y en Crepes and Waffles todas las mujeres que trabajan son madres cabezas de familia. Ya es una política de la empresa, pero les beneficia, por ejemplo, en este aspecto cuando vayan a tener licitaciones. Entonces, ¿por qué? Porque ahí lo miran por la cantidad de personas que usted tenga vinculadas. Entonces, a mayor cantidad de personas vinculadas con esa preferencia, pues mayor va a ser la ventaja que usted tenga sobre los demás proponentes. Tercero, habla de que la propuesta presentada por el oferente que acredite por lo menos el 10% de la nómina con personal con grado de discapacidad y ahí está la ley que lo establece. También lo habíamos hablado creo que alguna vez y creo que con Lilian lo habíamos mencionado porque ella trabaja en una empresa donde licitan y que nos contó la experiencia de una persona porque estaban haciendo las renovaciones de los certificados de pérdida de capacidad laboral. Eso es un proceso que está establecido por esa ley, pero hubo una ley posterior que fue de 2020
y por eso es que están pidiendo una renovación de sus certificados. ¿Qué es lo que exigen? Que como mínimo la persona tenga un 25% de pérdida de capacidad laboral. Ellos miran indiferente, digamos que el médico laboral hace diferentes estudios para identificar esa pérdida. Entonces le hacen estudios físicos, le hacen estudios psicológicos, le hacen estudios intelectuales, entonces califican y ya entran a identificar si cumple o no para tener ese certificado. Entonces, por eso es que, digamos que ese cambio de solicitud, porque antes lo expedía la Junta de Calificación de Invalidez Territorial, y ahora lo están haciendo las entidades de salud, las ESES. Entonces, pues ha sido, digamos que un poco complicado porque pues las entidades apenas se están organizando, las entidades no tienen claro los procesos, las certificaciones se demoran mucho, hay mucha gente solicitando la certificación, entonces es un proceso muy complejo, pero es eso, que el 10% de su nómina esté representada en personal con discapacidad. Maribel, cuéntame. Profe, disculpe, interrumpo ahí una cosita. De pronto es que entendí mal esa parte 3. Lo que Sí, pasa es que yo comprendí que está muy bien lo del 10% de participación de nómina, uh-huh, eso sí lo comprendí. Pero sí, del 25% que usted nos comenta allí que debe tener de discapacidad, yo lo comprendí que es como mínimo demostrar que tiene una participación del 25% en el consorcio o unión temporal, pero no 25% de discapacidad, o yo entendí mal. no, tú entendiste bien. Lo que pasa es Ah, que ese gracias. 25% del que yo hablo está estipulado en la ley 361, que es el que habla de la ley que le da ese beneficio a las empresas. Entonces, en el que tú lees, digamos que está como límite o como condición, más bien como condición, que si es un consorcio, pues ese consorcio tiene que tener como mínimo ese porcentaje si está aportando ese certificado. Pero también a su vez, o sea, ya saliéndome del factor de criterio de desempate, no estoy hablando de la ley 2069, sino de qué te piden para que tú tengas ese certificado de discapacidad, es que el trabajador como mínimo tenga una pérdida de capacidad laboral del 25%. Digamos que en ambas condiciones hablan de un 25%, pero son dos cosas totalmente diferentes. En una es cuando el criterio de desempate que están diciendo, si es un consorcio, entonces la persona que me está aportando ese certificado de discapacidad tiene que tener como mínimo el 25% de participación en el consorcio y adicional me tiene que aportar el 25% de la experiencia habilitante. Entonces, ese es el criterio para el factor de desempate. Yo te estoy hablando es de cuál es el criterio para que a la empresa le entreguen el certificado de discapacidad. Entonces, es un mismo 25% que digamos que coincide con el número, pero son dos condiciones diferentes. ¿Me hago entender? Sí, profe, sí, sino que cuando consulté la ley 361, ahí sí no me hablaron de ese 25%, pero ya Sí, le comprendo, muchas gracias. sí. Ahí habla, de hecho, digamos que la primera, o bueno, la entidad que normalmente allega los documentos y quien expide la certificación es el Ministerio de Trabajo. A ver, al empleado le expide el certificado de discapacidad la S, la entidad de salud estatal, ¿cierto? Pero la empresa con ese certificado y otros documentos debe hacer la solicitud ante el Ministerio de Trabajo para poder tener el certificado que ya es válido para poder enviarlo a las licitaciones. Entonces, dentro de la lista está el requisito, que como mínimo el certificado que tuvo el trabajador que le expidieron en la S certifique que como mínimo tiene una pérdida de capacidad de labor del 25%. También le piden que la persona lleve más de un año en la empresa. En ese documento le piden digamos que una certificación del empleador y del empleado, le piden todas las planillas del año y todos los documentos, digamos que legales, el RUT, la Cámara de Comercio, el cédula de representante legal, pero eso ya lo expide el Ministerio de Trabajo. Y dentro de eso, con base a la ley, dicen que tiene que tener ese porcentaje como mínimo para que sea válida esa persona, porque si es una persona que tiene el 10 o el 15, no te va a servir para poder tener esta certificación. Entonces, es eso. Entonces, están esas dos condiciones, ¿listo? Bueno, chicos, continuemos. Preferir la propuesta que acredite la vinculación en mayor proporción. Recuerden que estamos hablando de mayor cantidad de personas
que no sean beneficiarios de la pensión, están hablando de pensión de vejez, de sobrevivencia o pensión familiar, y que ya hayan cumplido los requisitos de edad. Entonces, esta fue una ley que está beneficiando a los adultos mayores. Digamos que ellos tuvieron su propia ley y acá lo mencionaron dentro de los criterios de desempate. Hay una ley exclusiva precisamente para adultos mayores, y lo que busca es incentivar precisamente la contratación de adultos mayores para que ellos logren terminar su periodo de semanas y cotización para que se puedan pensionar. Entonces, si yo contrato a personas adultas mayores, entendiendo que ya cumplieron edad de pensión, es decir, mujeres 57 años y hombres 62, voy a poder solicitar este certificado, que también lo expide el Ministerio de Trabajo y también pide documentos similares a los que les mencioné de la persona con discapacidad. Entonces, en este están beneficiándose a los adultos mayores. Dice, preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el 10% de su nómina pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, rum o gitanas. Digamos que esa también es muy similar a la de la persona con discapacidad, solo que son personas de estos grupos específicos, los que están ahí mencionados. Yo creo que ahí no hay pues como ninguna duda. Y recuerden que lo que hablan es en mayor proporción. Entonces, si yo tengo una empresa muy grande que tiene una certificación... bueno, hay algo que quiero aclarar. Por ejemplo, en estas que son de, digamos que de sectores, o bueno, de grupos sociales como indígenas, afro, raizales, palenqueros, los que expiden este certificado son el Ministerio del Interior. Entonces, cada ministerio, digamos que tiene a su cargo la expedición de sus certificados. Por ejemplo, el primero que vimos, que es el de mujeres cabezas de familia o mujeres con violencia intrafamiliar, no hay un ministerio o una entidad estatal que lo certifique. Allí lo entra a certificar el representante legal y el contador o revisor fiscal de la empresa. Entonces, eso es un anexo dentro de la propuesta, un formato adicional que se debe poner en caso de que usted cumpla. Y recuerden que siempre debe ir firmado por contador o revisor, porque nosotros somos los que damos fe pública de que eso efectivamente se está dando. ¿Listo? Bueno, preferir la propuesta, ok, acá está. Preferir la propuesta que acredite la vinculación en mayor proporción de personas en proceso de reintegración o reincorporación. Esto también fue una consulta que me hicieron en el transcurso de la semana. Cuando hablan de reincorporación o reintegración, se refieren a las personas que han estado en el conflicto armado, las personas que se están reintegrando a la vida social, reincorporando a la vida social. Entonces, el hecho de que se les dé esa oportunidad a este sector también les da este beneficio. Entonces, a eso se refiere con personas en proceso de reintegración o reincorporación. Preferir la oferta presentada por una MIPYMES o cooperativas o asociadas mutuales. Pues esa también siempre van a tener preferencia por las MIPYMES. Recuerden que las MIPYMES son las empresas pequeñas y medianas, digamos que en Colombia son las que prevalecen, el 90% de las empresas en Colombia son MIPYMES. Hay una clasificación en activos y en cantidad de personal contratado que las hace estar dentro de ese rango de MIPYMES, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que esa está, creo yo que no tendría duda. Igual al final, si tienen alguna duda, me consultan, por favor. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. Digamos que ahí también siguen apoyando o digamos que siguen incentivando pues la contratación a las empresas pequeñas, porque mire que en la anterior decían MIPYMES y en esta ya dice micro y pequeñas. Entonces siguen incentivando la contratación, digamos que a las empresas que recién están iniciando o que son muy pequeñas en capital. Bueno, espérenme, pasemos. Esta también fue razón de consulta. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el 25% del total de los pagos realizados fueron a MIPYMES o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente. Cuando hablan de proveeduría se refieren a que digamos que esas empresas fueron las proveedoras de mi servicio. Entonces, yo fui quien, digamos que tuvo la mayor cantidad de pagos, yo fui el oferente que tuvo la mayor cantidad de pagos a MIPYMES. Entonces, siguen incentivando, pues digamos que esa actividad comercial con las pequeñas y medianas empresas. Entonces, si yo, empresa, MIPYME, digamos que
tuve en su mayoría o más del 25% de mis gastos que fueron para proveer mis servicios de compras o de servicios profesionales o de cualquier servicio que yo ya haya requerido, fueron a MIPYMES, voy a tener derecho a esta certificación. Nuevamente, por ejemplo, esta, ¿quién la expide? El representante legal firmado por contador o revisor fiscal si la empresa es obligada a tenerlo. Porque ¿quién tiene esa información? Precisamente la parte contable y financiera, que es quien se encarga de identificar cuáles son nuestros proveedores, cuáles son los pagos que realizamos y si cumplimos con ese tope de mínimo un 25% del total de mis pagos. Entonces, esta certificación la expedimos nosotros. ¿Cómo podemos verificar que una empresa es MIPYME? Pues hay que pedirle certificado de existencia, hay que pedirle RUT y pues obviamente habría que dejar soportados los gastos. Nosotros, igual eso lo hacemos para contabilidad normal, pero si nosotros en un eventual proceso tuviéramos que demostrar por qué firmamos una certificación así, tendríamos que dejar eso también soportado. Lo que hacemos es hacer una clasificación anual precisamente de nuestros proveedores para poder totalizar. Ejemplo, tuve 800 millones, bueno, tuve 1.000 millones de gastos en el año. Entonces, como mínimo 250 millones, que es el 25%, yo tuve que haberlo realizado en pagos a MIPYMES. ¿Cómo sé que fueron MIPYMES? Ah, mire, aquí están las certificaciones. Entonces, sí, efectivamente, la empresa cumple y podemos aplicar a este factor de desempate. ¿Listo, chicos? Bueno, por aquí dice, preferir las empresas reconocidas y establecidas como sociedad de beneficio e interés colectivo o sociedad BIC, que son segmentos de las MIPYMES. ¿Qué son estas sociedades BIC? Estas sociedades fueron configuradas, digamos que con naturaleza comercial, ¿cierto? Pero que lo que hacen es combinar actividades comerciales con económicas para poder mejorar beneficios y servicios. Y también, obviamente, son MIPYMES. Entonces, las empresas BIC realmente son nuevas, ellas nacieron en más o menos 2018 y lo que hace es poder tener una mayor versatilidad en la economía y poder integrar todo lo que ellos están ofreciendo. Entonces, ahí les están dando, digamos que también una ventaja adicional. Y por último, que es el que yo al final ya les había mencionado en alguna de las clases, y es que cuando yo ya pase por todos los factores de desempate, si aún sigue prevaleciendo más de un proponente, entonces ya la última opción es un método aleatorio para seleccionar al oferente. Cuando hablamos de aleatorio me estoy refiriendo a lo que yo les mencionaba alguna vez, azar. Entonces, sacan una balota, si quedaron 3, 4, 5, sacan una balota, el que tenga mayor número, por ejemplo, es una forma de aleatoriedad para poder elegir al proponente porque solo pueden elegir a uno. Entonces, una vez pasan todos los criterios de desempate, si aún siguen habiendo más de un proponente, hacen este sorteo para poder elegir, y eso lo hacen abierto, o sea, el día de la audiencia ya identifican cuáles son los proponentes que después de subsanar, que después de recibir las observaciones, que después de todo el proceso, aún siguen en firme. Es decir, aún siguen habilitadas y siguen cumpliendo con todo lo que se pidió dentro del proceso. ¿Que quedaron 10? 10 van. ¿Que no va? Entonces un representante de la entidad contratante saca la balota, que se lo gana o se lo adjudican. Inmediatamente hacen resolución, le adjudican y ya queda finalizada la etapa donde ellos están haciendo esta etapa precontractual, que es donde están mirando qué es lo que van a ofrecer, cómo lo van a contratar, cómo lo van a elegir, que fue lo que vimos hace 15 días. Entonces, complementando lo que estaba diciéndome Luz Helena, efectivamente no es que yo vaya a contratar de manera temporal a las personas solamente para poderme beneficiar y decir, ay, es que yo sí estoy cumpliendo porque sí estoy contratando personal adulto mayor, afro, mujeres con violencia intrafamiliar o cabeza de hogar. Entonces, dentro de las exigencias que, como les decía, hacen las entidades que expiden los certificados, Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo, uno debe llegar las planillas de seguridad social del último año, porque para poder tener ese beneficio, la persona como mínimo debe tener un año de afiliación en la empresa. Si la empresa es una empresa nueva y está licitando, entonces tienen en cuenta la fecha de constitución de la empresa. Pues es decir, me constituí el 10 de febrero y ahorita en noviembre o en diciembre estoy presentando propuestas, pues no he cumplido el año, pero desde que inició la empresa sí he tenido vinculada a ese personal que me están
certificando y que estoy diciendo que me sirve como factor de desempate, entonces es válido. Eso está también dentro de los parágrafos, dentro de los criterios de desempate que habíamos visto. Chicos, ahora sí, los escucho. ¿Dudas sobre los criterios de desempate? Chicos, pregunten porque esto también va a estar dentro del parcial. Dudas. Está quedando grabado y monitoreado. Profe, yo tengo es como una duda frente a ese punto del ser, o sea, hablábamos ahora usted hablaba ahora de dos escenarios en el tema de la discapacidad, ¿sí? O sea, el porcentaje de contratación que se debe preferir, ¿cierto? Y usted mencionaba que, bueno, que una cosa era el certificado de discapacidad, ¿sí? Pero yo digo algo, por ejemplo, tiene que ser, esa preferencia es porque contraten, necesariamente que sea que contraten personas con esa discapacidad del 25% de su cuerpo, ¿cierto? De su capacidad laboral. O pueden ser personas que ya estando dentro de la empresa, por ejemplo, ¿Sufran un accidente o tengan... Exacto, un accidente que tengan eso, porque creo que por ese lado sería como un poco incoherente que premien y beneficien a empresas con alto grado de accidentalidad. Pues por eso me generaba como esa duda, o sea, ¿es solo por contratación o que ya existan las personas en la nómina? No, digamos que no hay una exclusión, pero pues si eventualmente se demuestra que hubo digamos que una negligencia por parte de la empresa, ahí ya se basa el tema de riesgos laborales y salud ocupacional y tienen una indemnización y tienen, digamos que un proceso totalmente alterno. Pero las empresas que contraten personal o que tengan vinculado personal superior a un año con capacidad de pérdida laboral superior al 25%, tienen derecho a solicitar este certificado ante el Ministerio de Trabajo. Ok. O sea, y no es que fueran dos escenarios, lo que pasa es que tu compañera estaba hablando de que cuando se presenta en un consorcio, las empresas que están, digamos que asociadas y se presentan en consorcio, ¿por qué puede pasar? Yo puedo cumplir todo, pero no tengo el discapacitado. Entonces yo busco una empresa que de pronto no esté cumpliendo, pero que tenga el discapacitado. Entonces empiezo a mirar cuáles son las condiciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de los criterios dice que como mínimo la persona que está, o bueno, la empresa o la persona, porque también puede ser una persona natural empleadora, que está aportando el certificado de discapacidad, tenga el 25% de la participación del consorcio. Digamos que esa es la limitante que pone la norma. Como mínimo, que ese consorciado participe en un 25% y que como mínimo su propia experiencia cubra el 25% de la experiencia solicitada del pliego general del contrato. Entonces, es el mismo 25%, digamos que es una casualidad, pero son dos cosas totalmente diferentes. Una es en cuánto me va a afectar como consorciado que yo pueda cubrir ese 25% para poderme asociar y presentar esa propuesta. Y la otra es que yo como persona, como empleado, necesito que como mínimo yo haya perdido de mi capacidad laboral un 25% para poder para poder pedir ese certificado ante la entidad de salud. Entonces, es una coincidencia el porcentaje, pero son dos cosas totalmente aparte. Listo, profe, gracias. Listo, dudas, comentarios, inquietudes. Andrea. Andrea, ¿estás sin micrófono? Creo que sí. Chicos, ¿alguien de pronto? Por acá veo. Okay. Creo que la estamos escuchando. Sí, me respondió, sí señora, estoy sin micrófono. Bueno, las asociaciones mutuales también son personas jurídicas, ellos no son una sociedad, de hecho, como lo puede ser un consorcio, como lo puede ser una unión temporal, pero la diferencia es que es una persona jurídica sin ánimo de lucro. Ellas se constituyen de manera democrática y lo que hacen es, como son sin ánimo de lucro, digamos que buscar
un fin o un bien con un objeto social determinado. Entonces, como son sin ánimo de lucro, chicos, denme un segundito que se me está uniendo alguien, Juan David. Como son sin ánimo de lucro, están buscando el cumplimiento de un objeto social. Ustedes saben que las sin ánimo de lucro están establecidas en el artículo 19 del Estatuto Tributario. Entonces, que tengan un objeto social, ambiental, artístico, bueno, cualquiera de los estipulados ahí, educativos, de salud, porque lo que están buscando es una retribución a la misma sociedad o a la misma comunidad. Entonces, digamos que lo que caracteriza a las asociaciones mutuales es precisamente que son sin ánimo de lucro, pero que también tienen personería jurídica y que pueden establecer, digamos, entre diferentes personas naturales contribuciones, y ellos son sus asociados, contribuciones para poder, digamos, que cumplir o ejecutar lo que ustedes tengan, el objeto que tenga la asociación. Entonces, como les digo, los objetos pues ya dependen de lo que tengan de lo que quieran hacer, pero deben cumplir con cualquiera de los objetos estipulados en el artículo 19. Espérenme, yo los reviso por aquí un segundito. Pero pues son objetos, como les menciono, que tienen que ver o con el medio ambiente, o con salud, o con educación, o con trabajo artístico. Y sí, efectivamente, artículo 19 del Estatuto Tributario. Ahí están estipuladas asociaciones, fundaciones, corporaciones. Entonces, esas son las que entran dentro de este rubro. ¿Alguien más? Profe, sí, yo por ahí en una vi, pues que no sé si es que entendí mal. Cuéntame. Cuando son excombatientes, hablan ahí como si ellos también crearan una persona jurídica. ¿Si es así o entendí como mal? Pues yo creo que de pronto lo está relacionando a que las personas jurídicas, o sea, cuando se presentan en consorcio, personas jurídicas que pueden aportar ese mismo certificado. Pero si tú me preguntas que si una persona que está reintegrándose socialmente puede conformar una empresa, lo puede hacer. Pues puede convertirse, o sea, a eso se refieren con convertirse en persona jurídica. Digamos que crear su propia empresa, sí lo puede hacer. Pero si Sí, así lo tomé como si el grupo en sí, Dime. es que lo entendí como si el grupo, por decir un grupo de exguerrilleros, crearan su personería jurídica. Entonces, Crean no una sé. empresa. Sí, Sí, ellos pueden, o sea, cualquier persona, independiente de su condición, puede crear una empresa. Digamos que ellos entrarían con el beneficio de que ellos, digamos que su personal, asumo yo que sería precisamente personas de reintegración social o de reincorporación social. Entonces, de entrada ya tendrían ese certificado. exacto, así como usted lo está diciendo, así, es que no sé si yo lo estaba entendiendo mal, pero entonces así es como si un grupo de excombatientes crearan su empresa, pero solamente de ese grupo. Sí, pero de todas maneras, cualquier empresa, si quisiera entrar dentro de los factores de desempate, no puede ceñirse solamente a que yo cumplí con este factor y ya, porque es que recuerden que son todos los factores. Entonces, no solamente con que yo cumpla uno basta para quedar hasta el final y decir si me gané o no la propuesta. Yo tengo que cumplir con discapacidad, personas adultas mayores, personas con cualquiera de las sociedades de los tipos de grupos sociales que hablan, que son indígenas, palenqueros, raizales, afros, comunidad rum, cualquiera de ellos. Entonces, no solamente basta con que yo tenga una empresa exclusiva de personas con reincorporación a la sociedad, sino que también tengo que tener en cuenta los otros diferentes factores. Profe, o sea que tiene que tener en cuenta los 12 puntos que nos muestra el artículo. Claro, es que ¿qué hacen las entidades cuando hay un empate de muchos proponentes? Empiezan a calificar cuáles son los criterios en ese orden y empiezan a decir, cumple, no cumple, cumple, no cumple. Si al final de ese ejercicio de sacar todos los factores de desempate ya determinan que aún sigue habiendo más de un proponente, es cuando hacen lo de la aleatoriedad, que es una balota o una rifa o algo pues ya de azar, que es el último punto. Pero antes tuvieron todos que haber pasado ese filtro de todos los criterios de desempate. Por eso están dentro de la ley de emprendimiento, porque como les mencionaba al principio, ellos lo que hacen es incentivar esa contratación.
Uy, profe, entonces no es muy fácil. No, es Pues que digo yo. contratar con el Estado no es fácil. Uy, no. Porque si no, todo el mundo contrataría con el Estado, porque realmente las propuestas económicas son muy buenas. Si ustedes se toman la oportunidad de mirar en el SECOP, ellos sacan la información de, por ejemplo, las propuestas económicas, entonces te dicen el personal que necesitamos para la obra y pueden a un ingeniero pagarle tranquilamente 5, 7 millones, a un contador tranquilamente pagarle 3, 4 millones con una dedicación parcial, ni siquiera con una dedicación completa, dependiendo de la importancia del contrato, obviamente. Pero son salarios altos y reconocen unos valores altos, pero licitar no es sencillo y por eso muchas empresas licitan con el Estado, pero digamos que esta ley salió hace un año. Entonces, sí puso freno y sí está, digamos que, ayudando mucho a que menos personas, digamos que contraten de forma ilegal o no ilegal, de forma turbia, porque lo que hacían antes era, bueno, también se puede ver ahora, pero falsificaban muchos documentos. Eso le iba a decir, Pues profe. pasa mucho, Ujú. o sea, en contratación estatal pasa mucho que te falsifiquen una firma, que cojan una hoja de vida que ni siquiera la persona ha dicho, sí, yo tengo una autorización, entonces por eso es que exigen una carta de compromiso, pero ¿Y qué pues, es más o menos de lo que se trata el video que usted nos puso a ver? bueno, ese es el tema de conversación siguiente, pero bueno, Ujú. ¿dudas al respecto? No, Profe, yo Profe, en el ahorita en el punto, parcial. ok. profe, yo en el punto 7, en el punto C, me dice que dice pues que deben tener unos criterios y dice, ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación, reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. Yo no entendí ese pedacito ahí, como que no sean. Es decir, que no sean familiares. O sea, lo están limitando a Ah, que no sean familiares de los proponentes que se están presentando, de los representantes legales de las empresas. Cuando hablan de proponente plural, son diferentes empresas. Entonces, que ninguna de las empresas del consorcio, de la unión temporal, esté certificando a sus familiares. Es eso. Pues porque pueden decir ah, mi mamá, mi hermana, mi tía, pero tienen esa limitación y esa restricción con familiares. gracias, profe. Listo, chicos. ¿Alguien más? Bueno, voy a pasar a explicarles. Bueno, es muy corto, pero lo debemos tener en cuenta. Organismos de control, porque pues se supone que dentro del cronograma que teníamos pactado del plan de aula, habíamos hablado de que en esta clase tendríamos que hablar un poco del control fiscal que se hace precisamente sobre la gestión pública y sobre la ejecución del presupuesto público. Entonces vamos a hablar de 4 organismos de control. Voy a tratar de hacerlo muy corto para poder darles paso a que ustedes me den las explicaciones o participaciones o argumentaciones respecto al video que vimos y ya finalizaríamos con el parcial. Listo, chicos. Ah, bueno, y antes de pasar a lo del video, entonces como ya veo que ya tengo 30 personas conectadas, entonces ahora sí llamo a lista, lo hacemos rápidamente también. Bueno, chicos, aquí vamos a hablar de los organismos de control. Hay diferentes organismos a nivel nacional y aquí están, digamos que en orden de importancia podría ser, ¿cierto? Entonces, digamos que el máximo órgano de control que existe en Colombia es la Auditoría General de la República. Este órgano es totalmente independiente, tiene autonomía jurídica, tiene autonomía presupuestal, administrativa y ejerce una vigilancia de gestión fiscal a la Contraloría General de la República. La auditoría es la que se encarga de vigilar a la, bueno, digamos que cuando habla de gestión fiscal es eso, también su misma revisión o su misma auditoría frente a la Contraloría General de la República, que es la que vamos a ver. Profe, usted nos Sí. está presentando, estoy viendo la pantalla negra. Y Ya. ya, lo cerré. Lo cerré porque me dijeron que estaba negro. Ok, esperen un segundito. Vuelvo y les presento. Ok. Chicos, tuve un problema con el archivo.
Tuve un inconveniente con el archivo, qué belleza. Bueno, no. Esos se los quedo debiendo para más tarde. Pues igual lo voy a subir a la plataforma, pero no me guardó las últimas diapositivas. Me quedó solamente hasta los criterios de desempate. Lo cerré y no me tomó las últimas diapositivas. Bueno, entonces, se toca así, hablado. Bueno, la Auditoría General de la Nación es la que le realiza la gestión fiscal a la Contraloría, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, el máximo órgano de control en Colombia es la Auditoría General de la República. También le ejerce control a las contralorías departamentales, distritales y municipales. Hay una Contraloría General de la República, pero también hay contralorías en cada uno de los municipios y departamentos. La Contraloría General de la República tiene a cargo la gestión fiscal y el control de los resultados de la administración. Es decir, la Contraloría lo que hace es ir a hacerle control fiscal a todos los recursos de las diferentes entidades estatales. Entonces, la Contraloría es la que va a ir y va a identificar cuáles son de pronto las empresas o las ya sea estatales o privadas, porque recuerden que pueden, digamos que requerir a las privadas que contraten con el Estado y también hacerles ese tipo de controles. La Contraloría realiza controles de legalidad, que se refiere obviamente a que toda la parte normativa bajo las leyes de Colombia se estén cumpliendo, financieras, de resultados, se refiere a que un control de resultados que se refiere a que todos los, digamos que lo que se pactó inicialmente contratado, pues se haya ejecutado. En caso de que encuentren que no, entonces si hubo diferencias, cuáles fueron las razones, o sea, debe estar todo soportado. También hacen una revisión de cuentas y de control interno, que es otro tipo de control. O sea, son diferentes tipos de controles que realiza la Contraloría General a las empresas. Pero básicamente son de resultados, de legalidad, financiero, de revisión de cuentas y de control interno. Otro órgano de control es la Procuraduría General de la Nación. Entonces vamos con Auditoría, Contraloría y Procuraduría. La Procuraduría es el máximo órgano que tiene el Ministerio Público. También tiene una autonomía presupuestal, una autonomía financiera y una autonomía administrativa. Lo que hace básicamente es generar, digamos que estrategias de control para poder revisar cuáles son esas fallas o esas fugas o esas anomalías que se están presentando respecto a los funcionarios públicos, que son quienes se encargan de ejecutar los presupuestos o quienes se encargan de dar aprobaciones o negaciones al manejo de los recursos. Entonces, en la Procuraduría lo que hacen es básicamente estar atentos a todos los procesos de los funcionarios públicos, investigaciones y demás, y ellos también tienen a su cargo o bajo su mano la defensa de derechos humanos con otro órgano que se llama Defensoría del Pueblo. La Defensoría es, digamos que la mano derecha de la Procuraduría, pero también es un organismo de control. Lo que hace la Defensoría del Pueblo básicamente es ayudar a que se respeten los derechos humanos. Entonces, tanto la Procuraduría como la Defensoría están bajo cargo del Ministerio Público. No sé si ustedes recuerdan la primera clase que nosotros vimos, un organigrama donde estábamos hablando de las entidades legislativa, ejecutiva y judicial. En ese mismo organigrama, ustedes si quieren visualizarlo, o no lo hago en este momento porque la idea es que alcancen a participar por el video. Pero dentro de ese organigrama están los organismos de control y ustedes pueden ver que el Ministerio Público, digamos que es el órgano principal, y dentro del Ministerio Público está la Procuraduría, hay personerías distritales y municipales y la Personería General también de la Nación, ¿cierto? Perdón, la Defensoría es la principal y las personerías, que hay personerías municipales y distritales y departamentales. Entonces, la Defensoría lo que hace es ayudar a que se cumplan los recursos, a que se cumplan los derechos humanos, que no haya violación de derechos humanos, hacen programas de ayuda, hacen programas de tanto para personas, ciudadanos colombianos acá como en el extranjero. Entonces, esa es la parte donde pues hacen todo el apoyo a la ciudadanía para poder tener digamos que un seguimiento o una entidad dedicada y apoyada precisamente al espacio de las personas
de los ciudadanos. Entonces se preocupan por la calidad de vida, por la educación, por la salud, por todas las cosas que debería, digamos que el gobierno macro cumplir, pero esta es exclusivamente para derechos humanos. Entonces la Defensoría del Pueblo, de la mano con las personerías, porque la Defensoría es a nivel nacional y las personerías pues también existen en todas las alcaldías. Entonces hablamos de 4 órganos de control: auditoría, procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo. Listo, chicos, órganos de control fiscal. Igual ustedes más adelante van a tener Luz Helena, van a tener una clase que se llama control fiscal, donde van a ahondar de cuáles son las, digamos que, las características, los fundamentos, las responsabilidades de estos órganos. En este caso, lo importante es mencionarlos y que ustedes los tengan presentes, de que cuáles son los organismos que realizan ese tipo de control a nivel nacional. Luz Helena, cuéntame. Profe, usted es tan amable y me puede volver a repetir. Cuando estábamos en el órgano de contaduría, los de resultado, legalidad, me faltaron 2. Eso los dijo muy rápido. Los controles que realiza la Contraloría. Hay control de legalidad, control de gestión, control de resultados, control interno y control de revisión de cuentas. Son 5. Gracias, profe. Listo. Chicos, ¿dudas al respecto o llamamos a lista? Como les menciono, estos son organismos de control. Recuerden, la auditoría vigila a la Contraloría a las entidades públicas, la Procuraduría a los funcionarios y la Defensoría lo que hace es apoyar a los... Andrea, organismos de control: auditoría, Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo. Igual, miremos en un momento acá. Voy a abrir la presentación, creo que fue la primera presentación, y les voy a mostrar que nosotros eso lo tenemos dentro del organigrama, que vimos la primera clase cuando estábamos hablando acerca de la rama legislativa, judicial, ejecutiva. Entonces, espérenme, yo les comparto para que ustedes también, igual recuerden que cada vez que ustedes abren esa información, les aparece toda la información de funciones, estructura, creación de esas entidades. Espérenme, ya les comparto. ¿Me cuentan, por favor, si están visualizando? Sí, profe, ya se ve la pantalla. Listo. ¿Recuerdan esta página que fue la de las primeras clases que vimos cuando estábamos hablando de todas estas ramas? Si nos vamos, miren que acá están identificados organismos de control. Entonces, en organismos de control, y recuerden que este link lo tienen en la primera diapositiva de la primera clase. Entonces, organismos de control está la Auditoría General de la República, la Contraloría General, mire que a su lado están las Contralorías Territoriales, y en el ministerio, como les mencionaba, estaba en primera medida, el primer órgano del ministerio es la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo de mano de la Procuraduría y ya las personerías distritales y municipales, que son las que hacen las labores en todos los municipios. Todas las alcaldías tienen personerías y lo que hacen precisamente es ayudar y avanzar para que los derechos humanos no sean vulnerados. No sé ustedes si han visto, por ejemplo, cuando tienen las personas dificultades legales, que no tienen con qué pagar un abogado, que no tienen con qué financiar un sepelio, van a las personerías de las alcaldías y allá les ayudan. Entonces, esas son las entidades encargadas de cuidar los recursos, de cuidar a las personas, pues a todos los ciudadanos, a la ciudadanía en general. Entonces, organismos de control, acá están. Si entran a cada uno, pues van a encontrar la información como les mencionaba. Si me despliego, están viendo la información. Si abro, están viendo la información. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. acá están, pues como lo habíamos visto con todas las otras entidades, esta página es muy completa porque tiene esa información. Objeto, funciones, todas las funciones. Alguien se me está uniendo a la clase. Funciones, el organigrama, miren que este es bastante amplio, que es la Contraloría. Bueno, y demás, normas, de dónde sale, toda la información respectiva. Pero entonces, como les digo, este es como un abrebocas porque ustedes realmente van a tener una materia que se llama control fiscal, en donde ustedes van a poder ver toda esta información de esas entidades que
realizan el control a las diferentes empresas, tanto públicas como privadas, porque nuevamente les repito, cuando una empresa privada contrata con el Estado, pues es, digamos que es susceptible de que puedan llamarla 2, 3 años después, hacerle una revisión por un contrato que haya ejecutado. Entonces, esos son los órganos de control. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿De a uno? Hasta Bueno. el momento no, profe. Listo, chicos. Entonces, voy a cerrar ahí la presentación. Voy a darles unos... bueno, primero llamemos a lista. Y voy a darles unos 10 minutos para poder... 10, 15 minutos para que me participen acerca del video, socialicemos el video y procedemos al parcial. Porque la idea es que ustedes lo realicen dentro del tiempo de la clase. Bueno, llamemos a lista primero que todo. Karen Agudelo Cortés. Presente. Laura Daniela Agudelo. Presente, ok. Daniela Aguirre. Presente. Mateo Aristizábal. Yo, profe. Mariluz Bedoya. Presente, profe. Natalia Bernal. Presente, profe. Lilian Andrea Bernal. Lilian, yo la vi conectada. Hola. Gracie Joana Cartagena. Presente, profe. Lina María Casilimas. Presente. Sandra Marcela Fandiño. No, esta personita. No. Juan David Giraldo. Presente, profe. Ok. Valentina González. Presente, tienes problema con el audio, ok. Sebastián Grisales. Sebastián, a mí me pareció verlo conectado. Sí, ahí lo veo conectado. Bueno, debe estar en el trabajo. Kelly Joana Gutiérrez. Presente, profe. Natalia Hernández. Presente, profe. Diana Carolina León. Presente, profe. Ok. María Elena Marín. Presente, profe. Diana Constanza Martínez. Presente, profe. Maylin Montoya. Presente, profe. Valentina Muñoz. Presente, profe. Andrea Orozco. Presente, ok, está sin audio. Lina María Ospina. Presente. Claudia Janet Prieto. Presente, profe. Ok. Juliana Quintero. Presente, está sin micrófono, ok. Erika Joana Rivas. Yo la vi también hace rato, ya nos saludó. Bueno, Erika. Luz Elena Ruiz. Presente, profe. Ok. Adías Sánchez. Adías me había escrito. Bueno, lo dejo acá también. Laura Viviana Tobón. Presente, profe. Dorali Uribe. Ella también me escribió. Claudia Úsuga. Claudia Úsuga la veo conectada. Y María Cristina Zuluaga. Profe, qué pena que no tengo audio. Erika, ok. Sebastián, listo. Sebastián, no vi el trabajo que habíamos acordado. ¿No me lo enviaste? Sí, profe, el correo. No, El fin de semana pasado. el correo y no lo tengo. Uy, ok, profe, espérame, ya reviso. Bueno. Erika, ¿cómo estás? Sí, yo te había visto el saludo desde temprano. Listo, chicos, entonces procedamos a hablar acerca del video. Nuevamente, como estábamos hablando de control fiscal, acerca de los organismos de control, digamos que el video era una dinámica académica en donde hacían una suposición de cómo sería un juicio por responsabilidad fiscal. Entonces, quiero que me cuenten
percepciones, y les agradezco, chicos, los que tienen de pronto notas bajitas, que sean los que participen, porque pues, la idea es que ustedes suban esas notas. Los escucho. María Cristina. María Cristina, me le alzaste la mano, cuéntame. María Cristina, ¿me escuchas? María Cristina. Yo creo, profe, que se le levantó la mano, pues. Bueno, probablemente. Entonces la otra persona es Janet. Bueno, profe, si lo que usted decía era la simulación pues, de unos estudiantes que estaban haciendo pues, una audiencia de descargos, y decía que dentro mejor dicho, resumo, en la audiencia de los descargos porque o iban a construir un colegio para estratos 1, 2 y 3, y pues no sé si la palabra está correcta, hubo como un desfalco en 120.301.500 pesos por cancelación de imprevistos, pero pues que no vieron soportados, no estaban bien soportados según la ley 80 de 1993, que es lo de la contratación estatal. Que ya la habíamos visto. Sí, señora, y le estaban imputando pues la responsabilidad fiscal por los posibles sobrecostos que le pudieron generar al contratista. Sí. Ya. Ok, bueno, digamos que hay mucho más contenido, pero entonces agradezco tu abrebocas, tu participación. ¿Alguien más? Mateo. Profe, de pronto complementando un poco a la compañera, ella nos decía que no, para que los imprevistos de los contratistas sean como válidos, pues se tienen que tener o estar debidamente probados. Y también decían algo que dice, deben de ser debidamente probados y que no se encuentren dentro de los riesgos previsibles del contrato. Pero ahí es donde no entiendo qué significa como los riesgos previsibles. Cuando habla de que sea previsible, se refieren a que se hayan podido prever esos riesgos. ¿Por qué? Porque dentro de la audiencia hablan de que ellos antes de, y eso pasa mucho, sobre todo cuando es construcción, antes de que ustedes vayan a ejecutar una obra o antes de que ellos vayan inclusive a sacar los pliegos, ellos hacen unas visitas al sector, y ellos mencionaban que ellos habían hecho visitas y habían estudiado, habían revisado los estudios de suelos, habían identificado cuáles eran como los factores que tenían en cuenta a la hora de construir. Entonces, cuando hablan de que los imprevistos no pudieron ser soportados correctamente, es porque ellos ya debieron haber tenido en cuenta los supuestos riesgos que tuvieron para aumentar en 120 millones ese presupuesto, para aumentar en 120 millones ese valor final del contrato. Entonces, al no tener justificado realmente por qué fue ese aumento, es que se inició ese proceso de descargos, ese proceso de responsabilidad fiscal. Cuando hablamos de responsabilidad fiscal, estamos hablando de que hay un daño al patrimonio público. Entonces, lo que buscan es un resarcimiento para que puedan, digamos que de cierta manera reparar, ya sea en dinero o, pues, por lo general en dinero, cuáles fueron esos daños económicos que surgió ese cumplimiento o ese valor de más pagado en un contrato que inicialmente ya estaba pactado por cierto valor. Entonces es muy importante cuando se hace, por ejemplo, esas visitas, que se dejan por sentado cuáles fueron los riesgos previsibles, que como te menciono, son los que ellos pueden prever al momento de hacer la contratación. Entonces, antes de hacer el pliego de condiciones, antes de hacer digamos que toda la parte de contratación, ellos invitan a las personas o a las empresas que están interesadas y hacen esas visitas técnicas. Analizan el proyecto, analizan el terreno y ya empiezan a identificar. Entonces, eso lo hacen precisamente para que dentro de la ejecución de la obra no haya lugar a que digan que hubo un gasto adicional, digamos que por algo que no estaba contemplado dentro del presupuesto inicial. A eso se referían. Vale, profe. Muchas gracias. Ahora sí. Ok. Profe, bueno, yo tengo una consultica. En el
video hablan pues de que el contrato lo suscribió con la gobernadora del departamento del Huila. ¿A ella la implicarían en eso? ¿O no tiene nada que ver? Implicaron a la gobernadora, No, al supervisor, pregunta. al contratista, digamos que a todas las personas que tuvieron, digamos que ¿O lo aprobaron? Sí, claro, porque es que todo pasa aprobado por un funcionario público que es el supervisor del contrato y a su vez por la persona encargada en el departamento del Huila en este caso. Entonces, todos tienen, digamos que un ciclo y todos tienen un grado de responsabilidad. Entran a identificar cuál es el grado de responsabilidad. Ustedes saben que la firma de cualquier documento pues que esté bajo su cargo es responsabilidad suya. Entonces lo que hacen es iniciar un proceso para identificar cuál es el grado de responsabilidad realmente que tienen y obviamente el contratista tiene también, digamos que su oportunidad de defensa, por eso se hace un juicio. ¿Qué revisan? Revisan actas de inicio, actas de terminación, revisan pólizas, las aseguradoras también juegan un papel importante porque ellos también pueden hacer presencia dentro de esos procesos. Y también tienen pues asesoría jurídica y también identifican si tienen o no, digamos, razón la entidad o no respecto a lo que están acusando y a lo que están juzgando. También hay que tener en cuenta que no solamente hay sanciones económicas, también hay sanciones, digamos que en inhabilidades. Cuando hablamos de inhabilidades es que puede llegar a ser tan grave la falta de esta empresa o de este proponente que lo que hacen es decir, usted ya no puede contratar más por el Estado indefinidamente o por un periodo de 1 año, 2 años, 3 años, aparte de imponerle sanciones económicas. Entonces, hay diferentes tipos de sanciones dependiendo de la gravedad del daño que le hayan causado al Estado. Profe, y como dicen que es detrimento patrimonial, ¿eso no sería gravísimo? O sea, claro, o eso también tiene cierto nivel de complejidad. Digamos que el detrimento lo que hace es identificar qué tan afectado se vio el Estado por haber pagado de más un monto que no tenían presupuestado, por ejemplo. Y entran a identificar qué fue lo que realmente pasó. Si ustedes vieron juiciosamente el video, que espero que sí, al final del video encuentran que la persona sí fue hallada con responsabilidad fiscal. Digamos que hay todo un proceso y al final en el juicio le dicen, sí, usted efectivamente fue responsable fiscal, usted tiene que pagar una multa y le dan los datos de la cuenta, donde debe consignar y demás. Entonces, digamos que ahí finaliza ese proceso con la entidad. Pero lo que ellos buscan básicamente es resarcir de cierta manera el daño que le hayan causado al erario público. Por eso hablan de una responsabilidad fiscal, porque es un mal manejo de los recursos públicos. Porque acá, pues no sé si usted ha escuchado el caso de Armenia, de una exalcaldesa que se robó millones y millones y millones, o sea, fueron muchos, y pagó como 3 años de cárcel y ya, y pagó cierta suma de dinero, y uno dice, qué tristeza, o sea, lo roban a uno, roban al pueblo como quieran, y pues para mí no, pues la premiaron porque fue como 3 años, 4 años de cárcel, no sé, pero la verdad que se robó esa señora fue mucho. Ha pasado mucho y no solamente, o sea, a nivel nacional también recuerdo un caso de una persona que robó con alimentos escolares, alimentos para niños. Al PAE. Entonces, ellos hicieron unas contrataciones ilógicas por valores exageradamente elevados que no tenían cómo justificar, digamos que una pechuga 50,000 pesos, algo así, una cosa extraordinaria, y robaron mucho dinero. Entonces ellos quedaron implicados con sanciones económicas y con sanciones de inhabilidades. Pero también me enteré que después lo que hizo fue por medio de un familiar volver a presentar licitaciones y seguir contratando. Después de que salió de la cárcel, porque sí pagó cárcel, pero también fue muy poquita. Digamos que ese es otro campo, ese es otro tema, porque eso ya es control fiscal, que es otra clase que ustedes posteriormente van a ver. Pero pues sí quería que tuvieran ese abrebocas de control fiscal y de cómo se puede evidenciar un juicio por responsabilidad fiscal. Maribel. Profe, con relación a lo del video, ya cuando hablan en octubre, la última audiencia, pues yo no entendí bien ahí, pero solo acusan a la, ¿qué es? Como la gobernadora, solo a ella.
O la No es contratista. el contratista. Son diferentes procesos. En ese Es video exclusivamente era el proceso contra el contratista, pero muy seguramente cuando pasan este tipo de situaciones, pues tienen que entrar a analizar cuáles fueron los funcionarios involucrados. ¿Por qué? Porque fue el funcionario público el que le autorizó a ese contratista el aumento del presupuesto, sin razón alguna o sin justificación válida, porque en el proceso ellos que identificaron que no tenían una justificación válida para haberle incrementado en ese monto el valor final del contrato. Entonces, en ese juicio exclusivamente estaban, digamos que juzgando al contratista, pero adicionalmente, ya sea la Procuraduría o la misma Contraloría, le abrirá un caso adicional a los funcionarios, porque si ya hallaron una responsabilidad fiscal, pues entonces, ¿qué pasó con el funcionario público que sí autorizó ese dinero? Hay, digamos que una cadena. Sí, porque no, pues finalmente no hablaron de las otras personas. Y todo lo que leían ahí era como muy rápido, pero no. Pero digamos que tenía en esencia la información que yo necesitaba que ustedes extractaran. Digamos que eran, creo que 29, 30 minutos, y como era académico, era de alumnos, pues tenía la información, pero pues ustedes saben que hacer algo académico, leyendo, de pronto no tan natural, pues tal vez no era tan bueno. Inclusive yo tenía pensado proyectarlo en clase, pero me pasó con un grupo que inclusive nos tocó, no chicos, véanlo ustedes y ya continuamos porque el audio no era muy bueno. Pero o sea, el audio compartiéndolo no era muy bueno, pero ya si uno ve el video en el celular o en el computador solo, ya es muy viable Sí, entender. ya es más comprensible, sí, profe, se comprende mejor. Por eso se los dejé de tarea. Profe, Bueno. yo iba como a preguntar o a decir algo. Por Dime, ejemplo, eso de la revisión de los documentos que aporten para soportar el incremento. Cierto que eso, profe, digamos, esa obra se terminó hoy y digamos que apenas está entrando como en revisión por allá en febrero, no sé, digamos. O sea que, por ejemplo, ya la gente sí se metió al bolsillo pues ese restico de plata, pues ya a febrero ya digamos no la tiene o ya la gastó o la tiene pues por allá. Pero es que igual las sanciones, o sea, ya las sanciones es digamos que la persona mira de dónde va a pagar o cómo consigue o qué hace, pues ese ya es otro tema, pero realmente ya es como cuando tú incumples con la DIAN y entonces presentas un IVA pero no tienes la plata, ahí ya te quedó la deuda por cobrar, por decir así. O sea, cuando ya hacen la finalización del juicio, determinan una sanción, entonces generan una resolución en donde le informan, vea, usted le está debiendo al departamento de Huila tanto dinero. Y lo que hace la empresa o digamos que el departamento es empezar una gestión de cobro o una conciliación para que la persona se ponga al día. Y obviamente hay unas consecuencias legales en donde, pues legales en el sentido de contratación, no legales de tipo penal, de cárcel, pero, o dependiendo pues de la gravedad del asunto. En este caso no hubo una sanción penal, pero sí hubo una sanción económica. Entonces lo que hace es que usted ya tiene un título, que es esa resolución donde ya le están dando a la entidad pública, digamos que como una cuenta de cobro al nombre de ese tercero, en donde ya puede empezar a hacer una gestión de cobro y ya dependerá de ese proceso, pues el acuerdo a la conciliación, el pago de ese dinero. Profe, pero entonces sí se puede dar ese periodo de que puede pasar tiempo de que se finalizó la obra y qué tiempo después se vino como a indagar sobre ello. Todas las entidades públicas pueden indagar indefinidamente. De hecho, lo hacen posterior, o sea, ellos no te revisan algo que tú acabaste de terminar, no. Te revisan algo que hiciste a los 2, 3, 4 años, como puede que no te revisen. Es como con la DIAN. Digamos que puede que te revisen una declaración, como puede que no. Con la DIAN sí hay unos términos de firmeza, pero en el tema de responsabilidad fiscal no, porque son recursos públicos y pues ellos lo que hacen es hacer una revisión aleatoria, a no ser de que reciban, por ejemplo, denuncias ciudadanas. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una denuncia específica que se repite mucho, entonces ya empiezan las contralorías a decir, venga, ahí pasó algo. Es que se contrató para construir unas canchas en tales y tales barrios y no se cumplieron, entonces ya empiezan a mirar qué pasó y abren las investigaciones. Una investigación puede ser aleatoria, una investigación puede ser por una denuncia ciudadana, una investigación puede ser por control normal,
pero pues digamos que obviamente no les da el tiempo tampoco para revisar todos los contratos, por eso no tienen un tiempo de caducidad para poder revisar. Cuéntame, Sebastián. Profe, eso puede ser bajo los mismos términos que la DIAN. Me refiero a que de pronto bajo perfilamiento, por decirlo así. Digamos, yo trabajo en zona franca y existen unos niveles de perfilamiento a las empresas que trabajan en ZF. Y de pronto bajo investigaciones o sucesos que han sucedido en las empresas, dan como un nivel de perfilamiento. Por decir, un contenedor a nacionalizar tiene 10 declaraciones, es un ejemplo, ¿sí? Y tiene un perfilamiento del 50 o 100%, el 25%. Entonces, ¿eso es bajo a esos criterios o puede ser indefinido? No importa lo que pueda suceder. No, como te digo, ellos no tienen caducidad. Ellos pueden revisar en cualquier momento porque es el uso de recursos públicos. O sea, ellos entregan el dinero del patrimonio público para ejecutar una obra y ellos pueden revisar en cualquier momento. Ok, así digamos ya haya sucedido algo sobre el mismo suceso, como que de pronto perfilamiento, sanción y más adelante encuentran algo sobre el mismo proceso y pueden Pero no, volver hacen una doble revisión sobre el mismo proceso, no. Hacen una revisión, hacen por ejemplo, un caso de Brecht, un caso de Reficar, hicieron una sola investigación, un solo proceso, hallaron los culpables, inclusive fueron muchos revisores contadores que fueron por delante y ya, finalizó el proceso. Digamos que ya no vuelven a repetir o a encontrar más sobre el mismo proceso. Digamos que no juzgan dos veces por el mismo tema. Ok, profe. Profe, otra pregunta, hablando de juzgar. Por ejemplo, yo digo, el contratista Gracie, no sé, ¿cierto? Que tuvo una obra y en esa obra pues tuvieron unos puntos que se tuvieron que revisar. Y digamos que tiempo después, Gracie volvió y adquirió otro contrato. De pronto eso como de que ya tuvo esa experiencia y que lo revisaron antes, de pronto eso lo puede tener en cuenta al momento de adquirir como ese otro nuevo contrato, ¿no? Pues digamos que eso ya es muy de la entidad. ¿A qué me refiero? Pues hay diferentes contralorías, porque hay Contraloría General, hay Contraloría Territorial y Municipal. Eso ya es muy de la entidad, digamos que de acuerdo a las políticas y al control interno que ellos manejen. Si ellos ven que un contratista es reiterativo en incumplimientos, pues muy seguramente le van a poner la lupa más cercana. Pero si ven que un contratista no recibe quejas, ellos igual hacen unas encuestas o como unos niveles de satisfacción en las entregas, entonces ellos también revisan eso para identificar cuáles son las que, digamos, que tendrían que tener más en cuenta para poderles hacer revisión. O lo que te digo, si hay muchas denuncias ciudadanas sobre un proyecto, pues eso es una alerta roja. Entonces, digamos que es más de manejo de control interno de la entidad. No es porque si ya me revisaron no me vuelven a revisar, no. Ok, profe, gracias. Bueno, chicos, creo que ya nos da el tiempo. Voy a subir a la plataforma el parcial. Les voy a dar hasta las 10 de la noche. Clase finaliza hasta las 9:30, pero lo pueden subir hasta las 10. El parcial está corto, conciso. Recuerden que es muy pues hay preguntas muy de cuénteme, explíqueme, defíname, porque mi intención es desarrollar en ustedes, y puede que suene repetitivo, pero esa es mi intención, que ustedes tengan esa fluidez tanto verbal como escrita, que ustedes desarrollen esas competencias que les van a servir en sus trabajos y en su vida profesional inmensamente. Chicos, también quiero aprovechar para darles las gracias por el tiempo, pues muy seguramente el otro año nos vamos a encontrar en otra materia, pero quiero darles las gracias por este tiempo, por estas 8 semanas, y espero que haya sido productivo para ustedes también esta clase. Si tienen algo más por decir, algo por aportar, antes de que finalicemos, porque ya pasamos al parcial. No, profe, muchas gracias por todo. Bueno, Elena, con mucho gusto. Sí, profe, darle las gracias a usted por todo el aprendizaje. Bueno, chicos, conmigo y en general con todos los tutores, traten de extractar pues lo mayor posible, porque básicamente esto es lo que a ustedes les va a servir
como base en su vida profesional, aunque obviamente uno cuando está en la parte profesional, o sea, en la experiencia ya, es donde empieza a identificar diferentes cosas que necesita, que le faltaron, que le sirvieron. Entonces, aprovechen todo, tanto la base educativa como cuando ya tengan la oportunidad o cuando estén haciendo ya la experiencia profesional. Voy a subir entonces el parcial. Si quieren, pues tienen 10 minutos de break. Pues igual ya lo voy a subir, pero si quieren tienen 10 minutos de break para que inicien a las 8. Voy a finalizar grabación y si necesitan algo voy a estar atenta vía WhatsApp. ¿Listo, chicos? Profe, muchas gracias por todo y feliz Navidad. También, feliz Navidad y Año Nuevo. Sí, profe, los dos. Nos vemos el próximo año si Dios lo permite. Claudia, Gracias y feliz noche. Hola, profe. Gracias por todo. Gracias, profe. bueno, Profe, qué pena, estaba en el trabajo y apenas me pude conectar, pero entonces escuché que dijo algo del parcial y estoy como un poquito perdida. No, el parcial lo voy a subir a la plataforma, vamos a tener 10 minutos de break mientras lo subo, o sea, a las 8 de la noche van a tener el parcial, tienen 2 horas para hacerlo, la clase termina a las 9:30, pero lo pueden subir hasta las 10. Ok. La presentación de hoy, pues chicos, los criterios de desempate es lo mismo que ustedes ya vieron en el trabajo, que ustedes me enviaron, pero no la voy a subir todavía porque quiero complementarle lo de los organismos de control que se me borró. Entonces, se la subo yo creo que de aquí a mañana, sino que yo sé que pues normalmente la acostumbran tener a la mano para el parcial. Pero como les digo, la información de criterios de desempate es lo mismo que ustedes pues lo pudieron ver en la presentación de la clase. Es lo mismo que ustedes investigaron, lo mismo de la ley 2069. Entonces, no hay nada extraordinario si no tienen a la mano esta presentación. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, Gracias, chicos, profe. voy a finalizar la grabación y la llamada. Quedo pendiente vía WhatsApp si necesitan algo más. Y tenemos entonces 2 horas para el parcial. Digamos que está corto, pues está bien. Entonces, con 2 horas van a tener más que tiempo suficiente. Profe, las dudas cuando hablamos del parcial. Ahí sí le decimos, profe, sí, está corto o no, profe. Ahí sí. Bueno, que estén muy bien entonces, chicos. Feliz Feliz noche. noche. Profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien, chicos. Gracias, profe. Hasta luego.